Este canal publica relatos largos sobre vidas pasadas, amor y memoria del alma. Si conectas con estas historias, suscríbete y acompaña el viaje. Comenzamos. Nos volvimos a encontrar en otra vida. No sé exactamente cuándo empecé a sentir que mi vida estaba hecha de silencios. No de esos silencios incómodos que incomodan o asustan, sino de los otros, los que se instalan poco a poco y un día descubres que llevan años contigo, ocupando espacios donde antes había preguntas, expectativas o incluso miedo. Mi rutina era tranquila, casi demasiado. Despertaba cada mañana con el mismo sonido lejano del mar, aunque no siempre lo viera, y me preparaba para el día sin prisa, como si el tiempo no tuviera ninguna urgencia conmigo. Vivía en una ciudad donde el viento nunca desaparece del todo. A veces soplaba suave, apenas perceptible en la piel, y otras veces se colaba entre los edificios antiguos y las calles estrechas con una insistencia que obligaba a cerrar los ojos por un instante. Me gustaba caminar sin rumbo fijo, dejar que mis pasos decidieran por mí, como si el cuerpo supiera cosas que la mente aún no estaba preparada para entender. No era infelicidad lo que sentía, pero tampoco podía llamarlo felicidad. Era una calma estable, una especie de equilibrio que no se cuestiona porque no duele. Sin embargo, había momentos, cada vez más frecuentes, en los que esa calma se volvía extraña, casi pesada. Me detenía de pronto en mitad de una calle cualquiera, con la sensación de haber olvidado algo importante. No un objeto ni una cita, sino algo más profundo, como una palabra que está a punto de salir de la boca y se pierde justo antes de pronunciarse. Me cruzaba los brazos o llevaba las manos al pecho, intentando reconocer de dónde venía esa incomodidad suave y persistente que no sabía explicar. Mis manos solían estar frías, incluso en días templados. No era algo que me preocupara, siempre había sido así. A veces las frotaba entre sí, no tanto para calentarlas como para comprobar que seguían respondiendo, que seguían ahí. Había aprendido a convivir con esa sensación como quien acepta un rasgo propio sin hacerse demasiadas preguntas. Aunque, en el fondo, había algo en ese frío que me resultaba familiar de una forma difícil de explicar, como si no perteneciera solo a esta vida. Trabajaba cerca del centro, en un lugar pequeño y discreto donde las horas transcurrían sin sobresaltos. Me gustaba observar a las personas, escuchar fragmentos de conversaciones ajenas e imaginar historias que no me pertenecían. A veces pensaba que esa costumbre venía de lejos, de mucho antes de este cuerpo, de esta edad, de este nombre. Pero enseguida descartaba la idea y continuaba con lo que estaba haciendo. No tenía pruebas de nada, solo sensaciones, y había aprendido a no tomarlas demasiado en serio. Aún así, algo estaba cambiando. Lo notaba en los detalles más pequeños. En la forma en que me quedaba mirando el reflejo de los escaparates sin reconocer del todo a la mujer que me devolvía la mirada. En la manera en que ciertos olores, la lluvia sobre el asfalto, el té caliente en invierno, despertaban en mí una nostalgia que no podía situar en ningún recuerdo concreto. Era como si mi cuerpo recordara cosas que mi mente no había vivido. Por las noches, al volver a casa, solía abrir la ventana antes de encender la luz. Me quedaba unos minutos escuchando el viento y el murmullo distante de la ciudad, respirando despacio, dejando que el cansancio del día se asentara. Había algo reconfortante en ese ritual, como si, al repetirlo, mantuviera a raya una inquietud que no quería mostrarse del todo. A veces pensaba que mi vida era así precisamente porque debía serlo, porque de alguna manera me estaba preparando para algo que aún no había llegado. No sabría decir cuándo empezó exactamente esa sensación de espera. No hubo un día concreto ni una fecha que pudiera marcar en el calendario. Fue más bien una acumulación de instantes pequeños, de pensamientos que regresaban una y otra vez, siempre con la misma pregunta silenciosa: ¿qué es lo que falta? No era alguien, o al menos eso me decía. No me sentía sola en el sentido habitual. Tenía amigos, rutinas y gestos cotidianos que me sostenían. Y aún así, había un espacio vacío que no sabía con qué llenar. Dormía bien, aunque mis sueños eran cada vez más intensos. No siempre los recordaba al despertar, pero la emoción permanecía. Me levantaba con una sensación en el pecho que no era inquietud ni alegría, sino algo intermedio, difícil de describir.
como si durante la noche hubiera estado muy cerca de algo importante, y al abrir los ojos, lo hubiera perdido de nuevo. Me sentaba en la cama unos minutos, respirando, intentando rescatar algún fragmento, pero siempre se deshacía. No hablaba de esto con nadie. No porque pensara que no me entenderían, sino porque yo misma no sabía cómo explicarlo. ¿Cómo decir que te sientes incompleta sin estar rota? ¿Cómo contar que hay recuerdos que no recuerdas, pero que pesan como si fueran reales? Prefería guardar esas sensaciones para mí, observarlas desde dentro, como quien escucha una música lejana sin acercarse demasiado. Había aprendido a confiar en el ritmo de las cosas. A no apresurarme. A aceptar que algunas respuestas no llegan cuando se las llama, sino cuando se las espera en silencio. Y aún así, algo dentro de mí empezaba a moverse, a inquietarse, como si ese periodo de quietud estuviera llegando a su fin. No sabía qué lo provocaría ni de qué forma, pero sentía que esa calma, tan conocida, estaba a punto de transformarse. Aquella mañana, al salir de casa, sentí el frío habitual en las manos. Las froté ligeramente, sonreí para mí misma y eché a andar. El viento me rozó el rostro con suavidad y pensé, sin saber por qué, que ese día sería distinto. No porque esperara algo concreto, sino porque, de algún modo inexplicable, lo reconocí. Como se reconoce un lugar al que se vuelve después de mucho tiempo. No era la primera vez que sentía esto. Y todavía no sabía hasta qué punto esa sensación iba a cambiarlo todo. Aquella sensación no se fue con el paso de las horas. Al contrario, me acompañó durante todo el día como una presencia discreta, casi educada, que no molestaba pero tampoco se marchaba. Hice lo de siempre, hablé con las mismas personas, cumplí con mis tareas sin dificultad, pero había algo distinto en mi forma de estar. Como si caminara un poco más despacio, no por cansancio, sino por atención. Prestaba más cuidado a los detalles, a los sonidos, a las miradas que se cruzaban conmigo aunque no me pertenecieran. Salí del trabajo cuando el cielo empezaba a oscurecerse. El viento había cambiado de dirección y traía consigo un olor salino más intenso, mezclado con humedad. Caminé sin pensar demasiado en hacia dónde iba, dejándome llevar por esa costumbre antigua de confiar en mis pasos. No buscaba nada concreto. O quizás sí, pero aún no estaba dispuesta a admitirlo. Fue en una esquina estrecha, cerca de una tienda pequeña que siempre pasaba desapercibida, donde ocurrió. No hubo choque ni palabras apresuradas. Solo una pausa mínima, casi imperceptible, cuando levanté la vista y me encontré con unos ojos que no eran nuevos para mí, aunque sabía, con absoluta certeza, que nunca los había visto antes. El tiempo no se detuvo, pero se volvió más denso, como si el aire entre los dos se hubiera espesado de repente. Sentí el frío en las manos con más intensidad. Una reacción automática, inmediata. Las froté ligeramente, sin apartar la mirada, intentando entender por qué mi cuerpo respondía así ante un desconocido. No hubo sonrisa, ni gesto especial. Solo esa quietud compartida que dura apenas un segundo y, sin embargo, deja una huella profunda. Él parecía tan sorprendido como yo, aunque su expresión era serena, contenida, como si también estuviera escuchando algo que no se oía. Nos movimos casi al mismo tiempo para dejarnos pasar. Murmuramos una disculpa suave, de esas que se dicen por costumbre, y seguimos cada uno en su dirección. Pero di apenas unos pasos cuando tuve la certeza de que algo no había terminado ahí. No giré la cabeza enseguida. No quise hacerlo. Necesitaba comprobar si esa sensación persistía incluso sin verlo. Y persistía. Latía con calma en el pecho, como un recuerdo que aún no tenía forma. Caminé un poco más rápido, intentando dejar atrás ese encuentro, pero cuanto más avanzaba, más consciente me volvía de mi respiración, de la tensión ligera en los hombros, de una tristeza que no tenía motivo. Me detuve frente a un escaparate apagado y me miré en el reflejo oscuro del cristal. Mis ojos parecían los mismos de siempre, pero había algo distinto en ellos, una atención nueva, una pregunta abierta. No sabía qué había sido aquello. No podía llamarlo atracción, al menos no en el sentido habitual. Tampoco era curiosidad. Era algo más profundo y, al mismo tiempo, más antiguo.
como si hubiera reconocido un gesto, una energía, una forma de estar en el mundo que me resultaba íntimamente familiar. Me apoyé en la pared, respiré despacio y cerré los ojos durante unos segundos, tratando de ordenar mis pensamientos. Al abrirlos, lo vi de nuevo. Estaba a unos metros, detenido, como si también hubiera sentido la necesidad de mirar atrás. Nuestros ojos se encontraron otra vez, esta vez sin sorpresa, sin prisa. Ninguno sonrió. No hacía falta. Había en ese silencio una comprensión extraña, una aceptación que no pedía explicaciones. Él fue el primero en hablar, con una voz baja, tranquila, como si no quisiera romper algo frágil. Dijo mi nombre. O eso creí escuchar. Parpadeé, desconcertada. Era imposible. No nos habíamos presentado. No había forma de que lo supiera. Y, sin embargo, ese sonido resonó dentro de mí con una claridad inquietante. No quise corregirlo ni preguntarle cómo lo sabía. Sentí que hacerlo sería como tocar una herida que aún no estaba lista para abrirse. Me limité a asentir, como si aquello fuera natural, como si siempre hubiera sido así. Intercambiamos unas pocas palabras. Frases simples, casi vacías de contenido. Comentamos el viento, la hora, el frío que empezaba a sentirse en el aire. Todo era banal en apariencia, pero cada sílaba llevaba un peso que no sabía de dónde venía. Observé sus manos mientras hablaba, la forma en que se movían, y una imagen fugaz cruzó mi mente. Otras manos, en otro tiempo, sujetando las mías con la misma delicadeza. La imagen desapareció tan rápido como había llegado. Sentí un ligero mareo y tuve que apoyarme mejor en la pared. Él lo notó enseguida y dio un paso hacia mí, preocupado, pero le indiqué que estaba bien. No quería que se acercara más. No porque me incomodara, sino porque temía lo que pudiera despertar si lo hacía. Había algo en esa proximidad que me desarmaba por completo. Nos despedimos sin promesas, sin números intercambiados, sin la intención explícita de volver a vernos. Y, sin embargo, mientras lo veía alejarse, supe que ese no había sido un encuentro casual. No sabía cómo ni por qué, pero mi cuerpo lo entendía con una certeza que no admitía discusión. Me quedé allí unos instantes más, dejando que la emoción se asentara, que el latido volviera a un ritmo más tranquilo. Esa noche, al llegar a casa, no encendí la luz de inmediato. Abrí la ventana y dejé que el aire frío entrara sin resistencia. Me senté en el borde de la cama, con las manos apoyadas a cada lado, y cerré los ojos. La imagen de su rostro regresó, no como un recuerdo reciente, sino como algo que llevaba mucho tiempo conmigo y que por fin había decidido mostrarse. No era la primera vez que sentía esa cercanía sin explicación. Pero sí era la primera vez que se manifestaba con tanta claridad. Y, en lo más profundo, supe que aquello acababa de empezar. Esa noche me costó dormir. No porque estuviera inquieta en el sentido habitual, sino porque mi cuerpo parecía mantenerse en un estado de atención constante, como si algo importante pudiera suceder incluso con los ojos cerrados. Me acomodé bajo las mantas, escuché el sonido lejano del viento colándose por la ventana entreabierta y traté de relajar la respiración, pero cada vez que empezaba a caer en el sueño, una imagen difusa me devolvía a la superficie. No era un recuerdo claro. No tenía principio ni final. Era más bien una sensación, una mezcla de tristeza y reconocimiento que me atravesaba el pecho con suavidad. Veía colores apagados, tonos que no pertenecían a esta ciudad ni a esta época. Sentía el peso de una tela distinta sobre la piel, el frío más áspero, menos amable. Y, sobre todo, sentía la presencia de alguien muy cerca, aunque nunca lograba verle el rostro. Me desperté varias veces durante la noche, siempre con la misma impresión, la de haber estado a punto de entender algo y haberlo perdido justo antes. Me incorporaba lentamente, con cuidado, como si un movimiento brusco pudiera borrar por completo lo que quedaba de ese sueño. Me llevaba la mano al pecho, comprobando que el latido seguía ahí, firme, real, anclándome a esta vida. El silencio del apartamento era profundo, casi denso, y durante unos segundos dudaba de si lo que había sentido pertenecía al sueño o a la vigilia. Cuando por fin amaneció, me levanté con una sensación extraña,
como si hubiera dormido muchas horas y al mismo tiempo, ninguna. Preparé té sin pensar demasiado en ello y me quedé mirando el vapor elevarse lentamente, perdiéndose en el aire. Ese gesto sencillo me calmó un poco. Siempre me había resultado reconfortante observar cómo algo tan visible podía desaparecer sin dejar rastro. Quizá por eso me quedé allí más tiempo del necesario, sosteniendo la taza caliente entre las manos. Al salir de casa, el día estaba cubierto. El cielo tenía ese tono gris claro que no amenaza lluvia pero tampoco promete sol. Caminé despacio, dejando que mis pensamientos se ordenaran solos. No quería forzar nada. Si lo de la noche anterior había sido solo un sueño extraño, se disiparía con el paso de las horas. Y si no lo era, encontraría la forma de entenderlo más adelante. Sin embargo, a lo largo del día, pequeños detalles volvían una y otra vez a empujarme hacia esa misma sensación. Un sonido metálico al cerrar una puerta me recordó a otro lugar, más antiguo. El roce del viento en el cuello despertó una emoción que no sabía nombrar. Incluso al escuchar una risa ajena, breve y lejana, sentí un pinchazo leve, como si algo dentro de mí respondiera a un llamado antiguo. No era la primera vez que me ocurría algo así, pero nunca había sido tan persistente. Antes, esas sensaciones aparecían y desaparecían sin dejar huella. Ahora se quedaban, se acomodaban dentro de mí como si reclamaran un espacio propio. Empecé a preguntarme si siempre habían estado ahí, y yo simplemente había aprendido a ignorarlas. O si, por alguna razón que aún no comprendía, habían decidido hacerse más presentes justo ahora. Esa tarde, mientras caminaba de regreso a casa, volví a pensar en él. No en su rostro exacto ni en las palabras que habíamos intercambiado, sino en la forma en que me había mirado. No había curiosidad en sus ojos, ni evaluación, ni sorpresa exagerada. Había algo más parecido a un reconocimiento tranquilo, como quien encuentra algo que había perdido sin saber que lo buscaba. Esa mirada me había acompañado todo el día, apareciendo en los momentos más inesperados. Al llegar a casa, dejé las llaves sobre la mesa y me senté en el suelo, apoyando la espalda contra la pared. No encendí la luz. Preferí quedarme en penumbra, dejando que el cansancio me alcanzara de una forma más honesta. Cerré los ojos y respiré despacio, intentando volver a esa imagen difusa de la noche anterior, pero sin forzarla. Y, sin darme cuenta, algo se abrió. No fue una escena completa. No hubo palabras claras ni rostros definidos. Fue más bien un fragmento, como un recuerdo visto a través del agua. Sentí el peso de una despedida, una presión en el pecho tan intensa que me obligó a llevarme la mano al corazón. Había lágrimas, aunque no sabía si eran mías. Había una promesa pronunciada en voz baja, tan suave que casi se confundía con el viento. Abrí los ojos de golpe, sobresaltada. El apartamento seguía igual, silencioso, inmóvil. Pero yo no. Tenía las manos temblando ligeramente y el corazón acelerado. Me quedé así unos segundos, intentando comprender qué acababa de pasar. No había sido un recuerdo en el sentido normal. No podía ubicarlo en mi historia, ni darle un lugar lógico. Y, aún así, lo sentía real, profundamente real. Me levanté despacio y fui hasta la ventana. El cielo seguía cubierto, pero ahora empezaban a verse algunas luces encendiéndose en los edificios cercanos. Observé ese paisaje cotidiano con una atención distinta, como si lo estuviera viendo desde fuera por primera vez. Pensé en todas las vidas que se cruzan sin tocarse, en todas las historias que pasan desapercibidas. Y, por primera vez, consideré la posibilidad de que la mía no fuera tan simple como siempre había creído. Esa noche dormí profundamente, pero no soñé. O, al menos, no recordé nada al despertar. Sin embargo, la sensación permanecía. No como inquietud, sino como una certeza suave, casi serena. Algo se había activado dentro de mí, algo que llevaba mucho tiempo esperando el momento adecuado. No tenía respuestas. No sabía qué significaba todo aquello. Pero empezaba a entender que no era casual. Y, en algún lugar que no podía nombrar, sentí que el pasado acababa de tocar la puerta de esta vida.
Durante los días siguientes intenté convencerme de que todo volvería a su lugar. Me repetía que lo que había sentido era solo una coincidencia, una sugestión, una necesidad inconsciente de darle significado a algo que no lo tenía. Pero por más que lo intentaba, había algo en mí que ya no podía desandar el camino. Era como si una puerta se hubiera entreabierto, y aunque yo no quisiera mirar, el aire que entraba era suficiente para recordarme que existía otro lado. Volví a pasar por la misma esquina varias veces, sin admitirlo del todo. Cambiaba de ruta con la excusa de comprar algo, de tomar un té distinto, de evitar una calle más transitada. Pero sabía la verdad. Quería comprobar si ese encuentro había sido un accidente o si el mundo, por alguna razón, iba a insistir. Y cada vez que llegaba a ese lugar, mi cuerpo se tensaba apenas un poco, como si esperara algo antes que yo. Una tarde, cuando el viento soplaba con más fuerza y el cielo tenía un tono pálido, lo vi. No estaba justo en la esquina, sino unos pasos más allá, bajo el alero de una tienda cerrada, como si se hubiera refugiado del aire frío. No miraba su teléfono ni parecía distraído. Estaba quieto, con la atención puesta en el movimiento de la calle, y cuando me vio, su mirada se sostuvo en la mía con una naturalidad que me dejó sin aliento. Sentí el mismo frío en las manos, pero esta vez no fue solo frío. Fue una sacudida interna, una corriente que subió desde el estómago hasta el pecho, como si mi cuerpo recordara el camino hacia él. Me detuve sin querer, apenas un segundo, y en ese segundo todo lo demás pareció alejarse. Los sonidos de la ciudad se volvieron lejanos. El viento, que antes golpeaba fuerte, pareció reducirse a un murmullo. Él se acercó con calma, sin prisa, como si temiera asustarme. Y yo, en vez de retroceder, me quedé allí, inmóvil, sosteniendo la mirada como quien sostiene algo frágil. No sabía qué decir. De pronto, las palabras comunes no servían para nada. Cualquier frase sencilla sonaba demasiado pequeña para lo que se movía entre nosotros. Pensé que no volvería a verte, dijo, con una voz baja que casi se confundía con el viento. No supe si responder. Yo también lo había pensado, pero había una diferencia. Yo no entendía por qué me importaba. Sentí la necesidad absurda de preguntarle su nombre, de pedirle una explicación lógica, de ponerle un marco a aquello. Pero, al mismo tiempo, había algo dentro de mí que rechazaba la lógica como si fuera una jaula. Caminamos unos pasos juntos, sin decidirlo. Él habló de cosas simples, de la ciudad, del clima, de un lugar cercano donde el té era bueno. Yo asentía, escuchaba, pero una parte de mí estaba demasiado ocupada observando los detalles. Su forma de respirar, la manera en que inclinaba la cabeza al escucharme, el ritmo de sus pasos a mi lado. Había en esos gestos una familiaridad inquietante, como si ya los hubiera visto 1000 veces. Y entonces ocurrió. Al pasar frente a un espejo en el escaparate de una tienda, vi nuestro reflejo. Vi a una mujer y a un hombre caminando juntos en una calle moderna, bajo un cielo gris. Nada fuera de lo común. Pero, por una fracción de segundo, el reflejo cambió. No fue un efecto de luz ni una ilusión completa, fue algo mínimo y aterrador. El fondo del espejo ya no era la ciudad actual, sino un patio de piedra, antiguo, y sobre mis hombros había una tela más pesada, oscura. El rostro de él seguía siendo el mismo, pero su mirada era distinta, más dura, como si llevara siglos esperando. Me detuve de golpe. El corazón me golpeó el pecho con fuerza y sentí un mareo que me obligó a sujetarme del marco del escaparate. Él se giró hacia mí inmediatamente, preocupado, y al tocar mi brazo, el contacto encendió algo todavía más intenso. No fue un simple estremecimiento. Fue una descarga de memoria. Vi una lámpara encendida en un cuarto oscuro. Vi sombras en la pared. Escuché una voz diciendo mi nombre con desesperación. Sentí unas manos apretando las mías, tan fuerte que dolía. Y, por encima de todo, una frase que no era pensamiento ni sueño, sino un eco claro, directo, como si alguien la hubiera susurrado dentro de mi pecho. No te vayas. Retiré el brazo como si me hubiera quemado. No por rechazo, sino por miedo. Un miedo profundo, animal, de esos que nacen cuando el cuerpo entiende un peligro antes de que la mente lo procese. Me quedé respirando con dificultad, intentando sostenerme.
Él me miró con una mezcla de confusión y algo más. Algo que se parecía demasiado a la tristeza. ¿Estás bien?, preguntó. Quise decir que sí. Quise sonreír y fingir normalidad, pero las palabras no salían. La imagen de ese cuarto, de esas sombras, seguía ahí, pegada a mi mente como una herida recién abierta. Sentí las lágrimas subir sin aviso. No de emoción dulce, sino de un dolor viejo que había encontrado el camino de regreso. No lo sé, dije al fin, casi en un susurro. Él no insistió. Solo bajó la mirada un segundo, como si también hubiera sentido algo, como si también estuviera sosteniendo un peso invisible. El viento sopló fuerte y me hizo parpadear. Apreté las manos, tratando de recuperar el control, pero seguían frías, y ahora ese frío era otra cosa, era señal. Nos quedamos unos segundos sin hablar. La calle seguía viva a nuestro alrededor, la gente pasaba, los coches se escuchaban a lo lejos, pero para mí todo estaba reducido a esa sensación de haber visto algo que no debía ver. Me sentí vulnerable, expuesta, como si el pasado hubiera salido a la superficie sin permiso. Él dio un paso atrás, lento, respetando mi espacio. No quiero asustarte, dijo, pero yo también he sentido cosas. Esa frase me atravesó con una mezcla de alivio y terror. Porque una parte de mí había estado esperando escucharla, y otra parte había rogado que no sucediera. Si él también sentía lo mismo, entonces no era imaginación. Y si no era imaginación, significaba que lo que venía detrás era real, y que yo tendría que mirarlo de frente. No supe qué responder. Solo asentí, como si mi cuerpo hubiera decidido por mí. Él me propuso sentarnos en un lugar cercano, un sitio tranquilo, sin ruido. Yo acepté, aunque por dentro todo temblaba. Caminamos despacio, y cada paso se sentía como un avance hacia algo inevitable. Mientras caminábamos, una idea volvió con fuerza, clara, como un golpe suave pero definitivo. No era la primera vez que sentía esto. Y, por primera vez, tuve miedo de lo que significaba. Entramos en un lugar pequeño, cálido, con luces suaves y un olor a té que parecía envolverlo todo. El ruido de la calle quedó atrás como si hubiéramos cerrado una puerta invisible. Elegimos una mesa apartada, cerca de una ventana empañada por el contraste entre el frío de afuera y el calor de adentro. Me senté despacio, todavía con el corazón acelerado, y apoyé las manos sobre mis piernas para que no se notara el temblor leve que me recorría los dedos. Él pidió 2 tés sin preguntarme cuál quería. Y lo extraño fue que no me molestó. En otro contexto habría sido una intromisión. Aquí se sintió como algo natural, como si ya supiera mis gustos o al menos, como si hubiese confiado en una certeza antigua. Yo lo observaba mientras hablaba con el dueño del local, intentando encontrar en sus gestos alguna pista que me devolviera a la normalidad, pero todo lo que veía me devolvía lo contrario. Esa familiaridad inquietante, esa sensación de reconocerlo desde un lugar que no era mi memoria. Cuando volvió a sentarse, el silencio se instaló entre nosotros con suavidad. No era un silencio incómodo. Era más bien un espacio donde ambos parecíamos estar midiendo el peso de lo que acababa de suceder, intentando no romperlo con palabras rápidas. Yo miré el vapor que salía de la taza y pensé en lo absurdo que era estar allí, en una tarde cualquiera, sintiendo un miedo que no tenía explicación lógica. Lo que viste, empezó él, y se detuvo, como si no supiera cómo nombrarlo. Yo levanté la mirada, pero no respondí. No quería guiarlo. Quería escuchar qué era lo que él había sentido, sin contaminarlo con mis propias imágenes. No sé si lo viste igual que yo, continuó, pero a veces me pasa. No siempre, no con cualquiera, solo, de vez en cuando. Es como si algo se abriera y entrara aire de otro lugar. Su forma de decirlo fue tan sencilla que me dolió. Porque yo había estado buscando una explicación compleja, una razón, un origen. Y él lo decía como quien describe un fenómeno natural, algo que no puede controlar. Sentí un nudo en la garganta. A mí nunca me había pasado así, admití al fin. O quizás sí, pero no con esta fuerza. Él asintió lentamente, como si entendiera demasiado bien. Y por un momento me di cuenta de que no era el único que cargaba con preguntas. Había cansancio en su mirada,
una especie de resignación tranquila, como alguien que ha vivido con algo extraño durante mucho tiempo sin encontrar a quien contárselo. Hablamos poco. No porque no hubiera cosas que decir, sino porque cada palabra parecía arriesgada. Yo le pregunté su nombre y lo dijo, simple, sin adornos. Era un nombre común, nada especial, y aún así al escucharlo sentí una punzada, como si no encajara con lo que mi cuerpo esperaba. Me sorprendí pensando que, en algún lugar, él debía llamarse distinto, con sonidos diferentes, con una cadencia más antigua. Sacudí la cabeza, intentando apartar ese pensamiento. Él me preguntó por mí, por mi vida, por lo que hacía, por dónde vivía. Respondí con normalidad, o eso intenté. Pero mientras hablaba, me observaba por dentro, como si estuviera afuera de mi cuerpo, analizando mis propias reacciones. Notaba cómo mi respiración se volvía más lenta cuando él me miraba directo, como mis manos recuperaban el frío cuando mencionaba algo que me tocaba demasiado cerca. Era como si cada gesto revelara una parte de mí que ni yo conocía. En un momento, sin darse cuenta, extendió la mano por encima de la mesa, como si fuera a tocar la mía. Se detuvo antes de hacerlo, esperando. Yo lo miré y sentí una oleada de miedo, pero también de deseo de entender. Apreté los dedos contra la cerámica caliente de la taza. No quería esa descarga de memoria otra vez. No todavía. Pero tampoco quería seguir viviendo como si nada hubiera pasado. Tengo miedo, dije, sorprendiéndome a mí misma con la honestidad de mi voz. Él bajó la mirada un segundo. Yo también, respondió. Pero no sé si es miedo a lo que es, o a lo que significa. Esa frase se quedó flotando entre nosotros. Porque eso era exactamente. No era solo el susto de ver una imagen extraña. Era el temor de descubrir que mi vida, tal como la conocía, era solo una capa fina. Y debajo había algo enorme, antiguo, capaz de cambiarlo todo. Cuando salimos del local, ya había caído la noche. Las luces de la calle brillaban sobre el suelo húmedo y el viento parecía más frío. Caminamos juntos unos minutos sin hablar, cada uno sumido en su propio silencio. Yo quería preguntarle tantas cosas, pero al mismo tiempo sentía que hacerlo sería forzar un río que aún no había encontrado su cauce. Nos despedimos cerca de mi calle. Esta vez intercambiamos un número, como si ese gesto pudiera darle forma humana a algo que no lo tenía. Cuando él se alejó, me quedé unos segundos mirando su espalda, y sentí una tristeza leve, anticipada, como si ya supiera que cada paso hacia él también era un paso hacia un dolor viejo. Esa noche, en la cama, el sueño no llegó enseguida. Miré el techo oscuro y dejé que mi mente recorriera mi vida, buscando señales. Pensé en relaciones que habían sido correctas pero vacías, en gente buena que no había logrado tocarme por dentro, en esa sensación constante de estar esperando algo sin saber qué. Y, de pronto, todo pareció encajar de una forma inquietante, como si esa espera hubiera tenido un nombre desde el principio. Me llevé la mano al pecho y recordé la frase que había oído, esa voz que no era sueño ni pensamiento: no te vayas. Sentí que los ojos se me llenaban de lágrimas, no por tristeza actual, sino por un duelo antiguo que todavía no entendía. Me di cuenta de que no era solo en lo que había aparecido en mi vida. Era una parte de mí que había estado dormida. No tenía respuestas. No podía explicar nada. Pero mi cuerpo lo sabía, con una certeza silenciosa. No era la primera vez que sentía esto. Y, sin embargo, era la primera vez que no podía ignorarlo. Entré en una semana extraña, como si los días hubieran cambiado de textura. Todo seguía en su sitio, la ciudad, el trabajo, mis pasos de siempre, pero yo ya no era la misma que caminaba por esas calles sin preguntarse nada. Desde aquel encuentro, cada cosa cotidiana parecía tener una segunda capa, una sombra suave detrás de lo visible, y a veces bastaba un olor, un sonido o una mirada ajena para que esa sombra se moviera dentro de mí. Él me escribió al día siguiente con un mensaje simple, casi tímido. Me preguntó si había llegado bien a casa y si había dormido. Respondí con la misma sencillez, agradecida por esa normalidad aparente. Nos enviamos pocas palabras, pero había algo en cada frase que me hacía leerla 2 veces, como si buscara entre líneas un significado antiguo.
Aun cuando hablábamos de cosas simples, yo sentía que nos acercábamos a algo que ninguno se atrevía a nombrar. Quedamos de vernos de nuevo 2 días después, en un parque cercano al mar. Elegimos ese lugar sin decirlo, como si ambos supiéramos que necesitábamos espacio y viento para respirar. Cuando llegué, el cielo estaba claro por primera vez en días, pero el aire seguía frío. Me senté en un banco mirando el agua, y mientras esperaba, noté que mis manos estaban calientes, algo raro en mí. Esa calidez me tranquilizó, como si el cuerpo me dijera que, al menos por un momento, no había peligro. Lo vi venir desde lejos. Caminaba despacio, con las manos en los bolsillos, y había en su postura una cautela que me conmovió. Se sentó a mi lado dejando un espacio pequeño, respetuoso, y durante unos segundos ninguno habló. Solo miramos el mar. El viento nos rozaba el rostro, y en esa simple compañía sentí algo parecido a la paz, aunque debajo todavía latía el miedo. He estado pensando mucho, dijo al fin. No solo en lo que pasó, en ti. Yo tragué saliva. No porque fuera una confesión romántica, sino porque había verdad en esas palabras, una verdad que pesaba. Le respondí con honestidad, que yo también pensaba, y que me asustaba lo fácil que era hacerlo, lo rápido que se me había instalado en la mente. Hablamos de nuestras vidas, de dónde veníamos, de pequeñas heridas que uno aprende a esconder sin darse cuenta. Él me contó que, desde niño, tenía sueños repetidos, una escalera de piedra, una puerta roja, un olor a incienso. Yo le dije lo del cuarto oscuro y la frase que había escuchado. Al decirla en voz alta sentí un temblor en el estómago, como si esa frase fuera una llave. Fue entonces cuando, sin aviso, una imagen me cruzó la mente con una claridad nueva. No era un sueño, porque estaba despierta. Vi una calle antigua, empedrada, y vi mis pies con zapatos distintos, más rígidos. Sentí el peso de una capa sobre los hombros y un frío más cruel que el de esta ciudad. El sonido del mar era el mismo, pero más salvaje. Parpadeé y la imagen desapareció, dejándome con el corazón acelerado. Él me miró como si hubiera notado el cambio, como si mi rostro hubiera dicho algo antes que mis palabras. ¿Lo viste otra vez?, preguntó. Asentí. No podía explicarlo, pero no necesitaba. Me di cuenta de que, con él, no tenía que fingir. Esa era la parte más peligrosa y, al mismo tiempo, la más dulce, la sensación de ser vista sin máscaras. Durante esa semana nos vimos varias veces. Caminábamos sin rumbo, tomábamos té, hablábamos poco y luego hablábamos demasiado. Había momentos en los que la conversación se volvía ligera, incluso divertida, y yo me sorprendía riendo con él como si lo conociera de toda la vida. Y luego, de pronto, una mirada suya, un gesto mínimo, encendía en mí una tristeza que me dejaba sin aire, como si el pasado se asomara para recordarme que esto no era solo un comienzo. Una tarde, en un pasillo estrecho de una librería, él rozó mi hombro al pasar detrás de mí. Fue un contacto breve, casi accidental, pero el cuerpo reaccionó como si hubiera recibido una señal. Sentí un mareo, un zumbido en los oídos, y vi, por un segundo, una mano ensangrentada apretando la mía. No vi el contexto, solo el gesto. Apreté los ojos y respiré hondo para no caer. Cuando los abrí, él estaba frente a mí, pálido. A mí también me pasa, susurró. A veces veo cosas. Me apoyé en la estantería y asentí, incapaz de hablar. Él no me tocó, solo se quedó cerca, como un guardián silencioso, esperando a que yo volviera a este tiempo. Ese respeto me sostuvo. Me hizo confiar un poco más. Esa noche, en casa, me descubrí repasando sus palabras, sus silencios, su manera de mirar. No era una historia común de conocer a alguien y sentir interés. Era otra cosa. Era sentir que el encuentro traía consigo una deuda, una promesa, un hilo que venía tensándose desde lejos. Me asustaba pensar en la palabra destino, pero era la única que se acercaba a lo que sentía. Al final de la semana, caminábamos junto al mar cuando él se detuvo y me miró con una seriedad nueva. No quiero empujarte, dijo, pero creo que si seguimos cerca, vamos a recordar más. La frase cayó como una piedra suave en el agua. Me vi a mí misma queriendo decir que no,
queriendo protegerme. Y, al mismo tiempo, sentí que alejarme sería una forma de traición a algo que todavía no comprendía. Esa tarde, al despedirnos, él no se fue de inmediato. Se quedó frente a mí con esa distancia exacta que no invade, pero que tampoco permite fingir. Yo sentía el impulso de acercarme y al mismo tiempo, una prudencia antigua me sostenía, como si en otra vida yo ya hubiera pagado caro un gesto demasiado rápido. ¿Y si recordamos algo que no podamos soportar?, pregunté. Él bajó la mirada y respondió con una calma que me desarmó. Entonces lo soportaremos despacio. Como ahora. Esa noche soñé con una campana. No vi la torre ni el templo, solo escuché el sonido grave y sentí que corría por un corredor de piedra. Mis manos estaban heladas, el aire olía a incienso, y una voz, muy cerca, repetía mi nombre como si tuviera miedo de perderme. Desperté con lágrimas silenciosas y me quedé sentada en la cama, respirando, tratando de no olvidar esa emoción que no era de esta vida. Al día siguiente, cuando lo vi, no tuve que contarle nada. Me miró unos segundos y dijo: anoche escuché una campana. La piel se me erizó. Ahí entendí que no estábamos imaginando por separado, que era un mismo hilo tocándonos desde el mismo lugar. Caminamos junto al agua hasta un puente pequeño, y él se detuvo, como si el sitio tuviera un peso especial. A veces pienso que lo peor no es recordar, murmuró, sino reconocer lo que no pudimos cambiar. No respondí. Solo respiré, porque sentí esa frase como si fuera mía. El viento me golpeó el rostro y, por un instante, quise huir. Pero mis pies no se movieron. Era como si algo dentro de mí ya hubiera elegido quedarse. Y la idea volvió con claridad, como un eco inevitable. No era la primera vez que sentía esto. Después de aquel día junto al puente, algo se asentó entre nosotros. No fue una decisión hablada ni un acuerdo explícito, sino una comprensión silenciosa. Seguiríamos viéndonos, aun sabiendo que cada encuentro abría una puerta que no sabíamos cerrar. Ya no fingíamos normalidad. Tampoco dramatizábamos. Simplemente caminábamos hacia adelante, con la cautela de quien avanza sobre un terreno que podría ceder en cualquier momento. Empezamos a hablar más del pasado, no del pasado de esta vida, sino de ese otro que se asomaba en fragmentos. No buscábamos respuestas completas. Nos limitábamos a compartir lo que aparecía, como quien intercambia piezas sueltas de un rompecabezas sin saber aún la imagen final. Yo le conté de una sensación persistente de haber esperado durante mucho tiempo en algún lugar frío. Él me habló de un juramento que no recordaba haber hecho, pero que sentía incumplido. Una tarde, mientras caminábamos por una calle antigua del barrio más viejo de la ciudad, sentí un tirón en el pecho. No fue dolor, sino una presión súbita, como si el aire se hubiera vuelto más pesado. Me detuve frente a un portón de madera oscura, gastado por los años. No tenía nada especial. Y, sin embargo, al verlo, mis manos empezaron a temblar. Aquí, dije sin pensar. Algo pasó aquí. Él me miró con sorpresa, pero no con incredulidad. Se acercó al portón y apoyó la palma sobre la madera. Cerró los ojos unos segundos. Yo hice lo mismo. Y entonces, sin aviso, la imagen llegó. No fue una visión completa. Fue un instante congelado. Yo estaba de pie frente a ese mismo portón, pero la calle era distinta. No había luces modernas ni ruido de motores. El aire era más frío, más seco. Llevaba una prenda pesada sobre los hombros y mis manos estaban heladas, igual que ahora. Frente a mí estaba él, con el rostro más joven, más duro, marcado por una tensión que no le conocía en esta vida. No hablábamos. No hacía falta. Había lágrimas contenidas, palabras no dichas, una urgencia que no admitía demora. Sentí la desesperación de alguien que sabe que se va y no puede quedarse. Y, sobre todo, sentí la certeza de que esa despedida no era la primera ni la última, sino una más en una cadena que se repetía. Abrí los ojos con un sobresalto. Él también. Nos miramos, y en su expresión vi reflejada la misma conmoción. No necesitábamos describirlo con detalle. Bastó con una frase. Yo también estaba ahí, dijo.
El suelo pareció inclinarse ligeramente bajo mis pies. Me apoyé en la pared cercana y respiré hondo. No era imaginación compartida. No era coincidencia. Era memoria. Una memoria incompleta, fragmentada, pero real en su peso emocional. Nos sentamos en un escalón cercano. Yo sentía el pulso en las sienes, fuerte, insistente. Él me ofreció agua y la bebí despacio, agradecida por ese gesto simple que me devolvía a este tiempo. Durante unos minutos no hablamos. Dejamos que la emoción se asentara, que el miedo encontrara su lugar sin desbordarse. No creo que estemos aquí para recordar todo, dije al fin. Creo que solo recordamos lo que no se cerró. Él asintió. Había tristeza en su mirada, pero también una calma nueva, como si esa idea le ofreciera un límite. En lo que vi, continué, no hubo final. Solo separación. Sentí un nudo en la garganta al decirlo. Porque entender eso significaba aceptar que había algo pendiente, algo que había atravesado vidas sin resolverse. Y no sabía si quería cargar con eso. Él bajó la mirada y habló en voz baja, como si temiera que el viento se llevara sus palabras. Yo sentí culpa, confesó. No sé por qué, ni qué hice. Pero estaba ahí, pesada, como una piedra. Esa palabra me golpeó con suavidad. Culpa. De pronto, muchas cosas encajaron. Su cautela, su respeto extremo por mis límites, su miedo a empujar. Era como si, en esta vida, estuviera intentando no repetir un error antiguo, aunque no supiera exactamente cuál había sido. Nos levantamos y seguimos caminando. La calle parecía la misma, pero yo la sentía distinta, cargada de ecos. Cada paso era un recordatorio de que no todo pertenece al presente. Y, aún así, también entendí algo importante. Esta vida tenía su propio peso. No estaba condenada a repetir exactamente lo mismo. Había espacio para elegir, aunque la elección doliera. Esa noche, al volver a casa, me senté en la cama sin encender la luz. Cerré los ojos y dejé que la imagen del portón regresara, pero esta vez sin resistencia. Sentí la despedida, el frío, la urgencia. Y, en medio de todo, apareció algo nuevo, una frase que no había escuchado antes, pronunciada con calma, casi como una promesa. No siempre podremos quedarnos, pero siempre podremos volver a elegir. Abrí los ojos con lágrimas silenciosas. No eran solo de tristeza. Había en ellas una claridad distinta, una comprensión parcial que no cerraba la herida, pero le daba forma. Entendí que ese encuentro no había llegado para traer respuestas completas, sino para mostrarme la pregunta correcta. Al día siguiente, cuando lo vi, no hablamos del portón ni de la visión. No hizo falta. Caminamos juntos un rato, compartiendo un silencio más ligero. Yo lo miraba de reojo y sentía una mezcla de ternura y temor. Porque ahora sabía que lo que nos unía no era solo afinidad presente, sino una historia inconclusa. Y esa certeza cambió algo en mí. Ya no me preguntaba si esto era real. Me preguntaba qué haría con ello. No era la primera vez que sentía esto. Pero sí era la primera vez que entendía una parte. Después de la revelación del portón, el mundo no volvió a sentirse igual. No porque la ciudad hubiera cambiado, ni porque la gente a nuestro alrededor supiera lo que estaba ocurriendo, sino porque yo ya no podía fingir que aquello era un simple juego de sensaciones. Había una historia detrás, una herida antigua que se asomaba en fragmentos, y cada vez que intentaba ignorarla, esa herida encontraba otra forma de recordarme que existía. Empecé a vivir con una doble atención. Por un lado, lo cotidiano, el trabajo, los horarios, las conversaciones comunes. Por el otro, una vigilancia interna constante, como si mi cuerpo estuviera esperando el próximo golpe de memoria. A veces me sorprendía respirando más despacio de lo normal, como si el aire pudiera protegerme. Otras veces me quedaba mirando un punto fijo, sintiendo un vacío breve, como si una parte de mí se hubiera ido por un instante a otro tiempo. Él también parecía diferente. No más distante, sino más serio. Había en su mirada una especie de decisión contenida, como si estuviera preparándose para algo. Y cuando lo notaba, mi miedo crecía.
porque intuía que, si ambos seguíamos avanzando, íbamos a recordar aquello que aún no habíamos querido ver. Una tarde me escribió para pedirme que lo acompañara a un lugar fuera de la ciudad, cerca de los acantilados. Me dijo que allí el viento era más fuerte y el mar sonaba como un animal antiguo, y que sentía que necesitaba estar allí. No explicó más. Yo dudé, claro, pero la duda no era sobre él. Era sobre mí. Sobre si era capaz de sostener lo que pudiera pasar. Fuimos al día siguiente. El camino era largo, y durante el trayecto casi no hablamos. El paisaje cambiaba lentamente, volviéndose más abierto, más vacío, y ese vacío me hacía sentir expuesta. Cuando llegamos, el mar estaba oscuro y el cielo cubierto. El viento golpeaba con fuerza, empujándonos el cabello hacia atrás, obligándonos a cerrar los ojos a ratos. Era hermoso y brutal al mismo tiempo. Caminamos hacia un punto alto desde donde se veía el agua romper contra la piedra. Allí, el sonido era tan potente que las palabras se volvían inútiles. Nos quedamos un rato mirando el horizonte. Yo sentía que algo se acercaba, como una ola interna, y trataba de sostenerme con la misma calma con la que se sostiene una respiración larga. «Anoche soñé contigo», dijo él al fin, elevando la voz para que el viento no se llevara las palabras. «No contigo de ahora. Contigo, de antes». Mi garganta se cerró. Quise preguntarle qué había visto, pero no pude. Solo lo miré, esperando. Vi una despedida, continuó. Y vi que yo te hice daño. No sé cómo explicarlo. No fue solo irme. Fue elegir algo que te dejó sola. Sentí el golpe en el pecho, como si esa frase hubiera encontrado un lugar exacto dentro de mí. No era información nueva. Era confirmación de una intuición que me había estado persiguiendo desde el principio. Y, sin embargo, escucharlo en su boca lo volvió real de una manera insoportable. El viento me empujó y tuve que dar un paso atrás. Me acerqué al borde con cuidado, pero no por intención. Fue el cuerpo, como si algo en mí quisiera mirar hacia abajo, hacia el vacío, hacia el lugar donde se rompen las cosas. Él extendió la mano para detenerme, pero no me tocó. Se quedó cerca, listo, atento. «¿Qué viste tú?», preguntó. Yo tragué saliva. Las palabras tardaron en salir. Yo escuché una frase, dije: «No te vayas». Y no era un ruego suave. Era desesperación. Él cerró los ojos un instante, como si eso le doliera físicamente. «Lo sé», murmuró. Y en ese instante, sin aviso, la memoria se abrió de verdad. No como un fragmento pequeño, sino como una puerta que cede. Sentí que el aire cambiaba de golpe, como si de pronto respirara otro tiempo. Vi el mismo acantilado, pero la ropa era distinta, el cielo era más oscuro, y el viento olía a humo y sal. Escuché una campana lejana. Sentí mis manos heladas aferradas a una tela, y vi su rostro frente al mío, tenso, herido, con una decisión en los ojos que me partía. No había palabras largas. Solo una frase, pronunciada por él, con una calma cruel. «Debo irme». Y entonces me vi a mí misma, en esa otra vida, inclinándome hacia él, agarrándolo por la ropa, suplicando sin dignidad, no por debilidad, sino por desesperación. Porque yo ya sabía lo que venía después. Ya sabía la soledad. Ya sabía el vacío. El dolor fue tan intenso que me dobló. Me llevé la mano al pecho y jadeé. El mundo presente regresó, pero no del todo. Seguía viendo, superpuestos, el acantilado actual y el antiguo. Seguía escuchando la campana. Seguía sintiendo el peso de un adiós repetido. Él se acercó, esta vez sí, y me sostuvo por los hombros con cuidado, como si temiera romperme. El contacto me devolvió al cuerpo. Yo respiré temblando y lo miré con rabia, una rabia que no era solo de esta vida. «¿Por qué?», pregunté, casi sin voz. Él negó lentamente, con los ojos llenos de una tristeza que parecía más grande que este tiempo. «No lo sé», dijo. «Pero siento que siempre lo hice. Siempre elegí irme». Esa frase fue el clímax. Porque no solo hablaba del pasado.
Era un miedo sobre el futuro, sobre esta vida. Y ahí entendí el verdadero peligro, que el patrón se repitiera, que la historia volviera a escribirse igual. El viento rugía. El mar golpeaba abajo. Y dentro de mí algo se quebró y se acomodó al mismo tiempo. Comprendí que este encuentro no me había llegado para revivir un amor bonito. Me había llegado para decidir algo distinto, aunque doliera. Me aparté de él un paso, temblando, y respiré hondo. La decisión se formó sin ruido, pero con firmeza. Si esto va a repetirse, dije, prefiero saberlo ahora. Prefiero mirarlo de frente. Él me miró, como si no se atreviera a esperar nada. Y en ese momento supe que estaba al borde de una ruptura. No solo con él, sino con la historia antigua que había intentado gobernarnos. No era la primera vez que sentía esto. Pero esta vez, por primera vez, tenía que elegir. Después de aquel día en los acantilados, algo se rompió definitivamente dentro de mí. No de una forma ruidosa ni dramática, sino como se rompen las cosas que llevan demasiado tiempo sosteniéndose, en silencio, dejando una grieta que ya no puede ignorarse. Volví a la ciudad con una sensación de cansancio profundo, como si hubiera vivido demasiadas horas en un solo día. Mi cuerpo estaba aquí, caminando por las mismas calles, pero por dentro algo se había desplazado. Durante los primeros días apenas hablamos. No hubo reproches ni discusiones. Tampoco promesas. Era una distancia extraña, respetuosa, cargada de todo lo que no nos habíamos dicho. Yo necesitaba ese espacio. No para huir de él, sino para escucharme sin su presencia constante, sin la fuerza de ese vínculo que lo llenaba todo. Y, al mismo tiempo, cada vez que mi teléfono vibraba, sentía un pequeño sobresalto, como si una parte de mí siguiera esperando. Intenté volver a mis rutinas con la mayor normalidad posible. Trabajé, caminé, me senté en los mismos lugares de siempre. Pero ahora la ciudad parecía distinta, menos sólida. Como si todo estuviera ligeramente desenfocado. Había momentos en los que me detenía sin saber por qué, con una tristeza suave que no pertenecía solo a esta vida. Y en esos momentos, no pensaba en él como una persona concreta, sino como una ausencia antigua que había vuelto a hacerse visible. Por las noches, el sueño llegaba pesado. No tenía visiones claras ni escenas completas, pero despertaba con una sensación de duelo que no podía justificar. Me sentaba en la cama, respiraba despacio y dejaba que las lágrimas cayeran sin resistencia. No eran lágrimas desesperadas. Eran tranquilas, casi necesarias, como si el cuerpo estuviera liberando algo que había retenido durante demasiado tiempo. Comprendí entonces que no todo dolor busca ser evitado. Algunos necesitan ser atravesados para poder cerrarse. Y yo había pasado vidas enteras esquivando ese punto exacto, ese instante donde la herida se muestra sin adornos. En esta vida, por primera vez, no había huido de inmediato. Había mirado. Y eso tenía un precio. Una tarde, mientras caminaba sola cerca del mar, sentí con claridad la magnitud de esa pérdida. No la pérdida de él en el presente, sino la pérdida acumulada de todas las veces que algo importante quedó inconcluso. Me senté en un banco y observé el agua durante largo rato. El viento me golpeaba el rostro y mis manos volvieron a estar frías. Esta vez no las froté. Dejé que el frío estuviera ahí, como un recordatorio. Pensé en la mujer que había sido en aquella otra vida, la que suplicaba frente al acantilado. Pensé en su miedo, en su desesperación, en la forma en que había quedado suspendida en el tiempo. Y, por primera vez, sentí compasión por ella. No juicio. No vergüenza. Solo una ternura profunda, como si pudiera abrazarla desde aquí. Esa noche soñé con un lugar vacío. No había personas ni objetos reconocibles. Solo una extensión blanca, silenciosa, y en el centro una sensación de espera. No era angustiante. Era paciente. Me desperté con el corazón tranquilo y supe que algo se estaba acomodando lentamente, aunque no pudiera verlo aún. Días después, él me escribió. No fue un mensaje largo ni intenso. Solo me preguntó si estaba bien. Le respondí con honestidad, le dije que no del todo,
pero que estaba aprendiendo a estarlo. No pregunté por él. No porque no me importara, sino porque entendí que cada uno tenía su propio proceso que atravesar. Cuando por fin nos vimos de nuevo, fue en un lugar neutro, sin carga simbólica. Nos sentamos uno frente al otro y nos miramos con una calma distinta. Ya no había urgencia. Tampoco miedo inmediato. Había tristeza, sí, pero también una claridad nueva. No quiero repetirlo, dije, sin rodeos. Él asintió. No con alivio, sino con una aceptación dolorosa. Yo tampoco, respondió. Y creo que por eso, duele tanto. No nos tocamos. No fue necesario. Había en ese espacio una comprensión mutua que no necesitaba gestos. Entendí que elegir distinto no siempre significa quedarse juntos. A veces significa no forzar, no arrastrar al presente una deuda que pertenece al pasado. Al despedirnos, no hubo promesas de futuro ni frases bonitas. Solo un silencio largo y una mirada que contenía todo lo que había sido y no sería. Me alejé con paso lento, sintiendo una mezcla de alivio y vacío. Era una renuncia, sí, pero no era una derrota. Esa noche, al acostarme, sentí algo diferente en el pecho. No felicidad, no tristeza pura. Era más bien una paz frágil, recién nacida, que pedía cuidado. Comprendí que no todo cierre es definitivo, pero algunos son necesarios para poder seguir. No sabía qué lugar ocuparía él en mi vida a partir de ahora. No sabía qué otras memorias quedaban por despertar. Pero algo era claro. Por primera vez, había dejado de huir del dolor. Y eso, aunque no lo pareciera, era un comienzo. Los días siguientes transcurrieron con una quietud nueva, distinta a la calma de antes. Ya no era ese silencio lleno de espera inconsciente, sino uno más honesto, más desnudo. Me despertaba por las mañanas con una sensación extraña de ligereza, como si algo pesado hubiera sido depositado finalmente en el suelo. No desapareció el recuerdo, ni el dolor suave que lo acompañaba, pero dejó de oprimirme el pecho. Era como una herida que, al fin, había empezado a cicatrizar. Volví a caminar sola por la ciudad, por las mismas calles que habían sido escenario de encuentros, dudas y revelaciones. Todo seguía igual, y al mismo tiempo nada lo estaba. El viento seguía soplando entre los edificios, el mar seguía marcando su presencia invisible, y mis manos seguían enfriándose con facilidad. Pero ahora, cuando sentía ese frío, ya no lo interpretaba como una señal de carencia, sino como una huella. Un recuerdo corporal que me decía: has estado aquí antes, y has sobrevivido. Pensaba en él a veces, no con nostalgia punzante, sino con una ternura serena. No como alguien que me pertenecía, ni como una pérdida que reclamaba atención, sino como un espejo. Un reflejo necesario para verme a mí misma con claridad. Comprendí que su aparición en esta vida no había sido para quedarse, sino para mostrarme el punto exacto donde yo siempre me detenía. El lugar donde el miedo y el amor se confundían. Una tarde, mientras observaba el cielo cambiar de color al atardecer, sentí algo distinto. No fue una visión ni una memoria concreta. Fue una sensación profunda de continuidad. Como si mi historia no se hubiera roto, sino desplegado. Como si cada vida fuera un capítulo, no un error que corregir. Me senté en silencio y dejé que esa idea se acomodara dentro de mí, sin analizarla demasiado. Recordé a la mujer de aquella otra vida, la que suplicaba frente al acantilado, la que quedó suspendida en un adiós interminable. Y, por primera vez, sentí que podía despedirme de ella con amor. No para olvidarla, sino para agradecerle. Porque gracias a su dolor, yo había podido elegir distinto ahora. Gracias a su espera, yo había aprendido a no quedarme detenida en el umbral. Esa noche soñé con un camino. No había edificios ni mar, solo una senda larga que se perdía en la distancia. Caminaba sola, pero no me sentía abandonada. Cada paso era firme, consciente. A lo lejos, no distinguía figuras ni destinos claros, solo la certeza de que el camino continuaba. Me desperté con una calma profunda, como si hubiera recibido una respuesta sin palabras. Comprendí entonces algo esencial:
No todas las vidas están hechas para resolverlo todo. Algunas existen para aflojar un nudo, para cambiar una dirección, para aprender a soltar. Y esta había sido una de ellas. No había cerrado toda la historia, pero había modificado su curso. Había introducido una variación mínima, suficiente para que el alma no siguiera repitiendo el mismo gesto. Días después, pasé nuevamente por el portón de madera. Me detuve frente a él unos segundos. Apoyé la mano sobre la superficie fría y cerré los ojos. No hubo imágenes, ni frases, ni campanas. Solo un silencio pleno, completo. Retiré la mano y sonreí levemente. No sentí tristeza. Sentí gratitud. Seguí caminando con una ligereza nueva. El pasado no había desaparecido, pero ya no tiraba de mí con la misma fuerza. Era parte de mi historia, no mi destino. Y mientras avanzaba, pensé que quizás eso era lo que mi alma había estado buscando durante tanto tiempo. No volver a alguien, no recuperar algo perdido, sino aprender a seguir caminando sin miedo. Esa noche, antes de dormir, abrí la ventana como de costumbre. El aire frío entró en la habitación y me envolvió el rostro. Respiré hondo y dejé que el silencio me acompañara. Por primera vez, no sentí que me faltara algo. Sentí espacio. Sentí posibilidad. No sabía qué otras vidas me esperaban. No sabía qué otros recuerdos despertarían más adelante. Pero entendí que cada encuentro, cada pérdida y cada elección dejaban una marca que me transformaba. Y mientras cerraba los ojos, con el corazón en calma, supe algo con absoluta certeza. Este no fue el final de mi historia. Solo fue el final de una forma de repetirla. El viaje continúa.